¿No está usted cansado de sentir que el sufrimiento lo persigue sin importar lo que haga? Si anhela liberarse del ciclo vicioso del dolor emocional, hay una verdad incómoda que necesita asimilar primero. La angustia no surge de sus circunstancias, sino de su propia oposición a ellas. La gran mayoría vive ignorando esto, atrapada en un sufrimiento constante, sin percatarse de que son ellos mismos quienes lo alimentan. Carl Jung lo expresó con claridad impactante. Aquello a lo que te resistes, persiste. Y esto no es un mero adorno verbal, es una ley psicológica y espiritual capaz de revolucionar su existencia. Reflexione. Ante un revés, su reacción es natural: tristeza, ira, desilusión. Pero el sufrimiento real nace de su batalla interna contra los hechos, de esa voz que clama: esto no debería ser así, no puedo soportarlo, es injusto. Esa negativa transforma el dolor pasajero en una agonía sin fin. Este es el verdadero germen del sufrimiento. Nuestra mente está cableada para buscar control. Anhelamos que todo marche según lo planeado, esquivar el dolor a cualquier precio, que la realidad se pliegue a nuestras normas. Pero la vida tiene sus propias reglas. Cuando algo desafía nuestras expectativas, la reacción inmediata es la resistencia, el rechazo a aceptar las cosas como son. Ahí nace el sufrimiento, en la lucha contra lo que ya es. Piense en una ruptura amorosa. El dolor inicial puede durar días o meses, pero la amargura que perdura años viene de no querer soltar, de revivir memorias, de aferrarse a la idea de que no debió ocurrir. Lo mismo aplica a pérdidas, traiciones o fracasos. No es el suceso lo que lo aniquila, sino su pugna incesante contra la realidad consumada. ¿Cómo quebrar este patrón destructivo? Aquí interviene un principio espiritual transformador, la aceptación radical. Y preste atención, aceptar no es rendirse. No implica aprobar o que le guste lo sucedido. Significa abandonar la resistencia. En vez de agotarse en una batalla perdida contra la realidad, decide enfocar su energía en lo único que sí controla: su respuesta. Si le ha resonado esta idea inicial, demuéstrelo con un me gusta y considere suscribirse a Encuentra tu fuego interior para más claves como esta. Cuando acepta genuinamente, algo asombroso sucede. La carga del sufrimiento empieza a aligerarse, no porque el dolor se evapore al instante, sino porque deja de nutrirlo con su resistencia. Imagine a alguien despedido. Si se ancla en la rabia, el victimismo y la injusticia, puede pasar años sumido en el dolor, culpando al entorno. Pero si acepta la situación y se pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Swing, entonces usted mismo toma las riendas y convierte el dolor en motor de crecimiento. La clave reside en su percepción. Jung enfatizaba la necesidad de integrar todas nuestras vivencias, incluso las adversas, porque el dolor, aceptado en vez de resistido, se transmuta en sabiduría. Un error frecuente es creer que nuestro padecimiento es único. La realidad es que el dolor es inherente a la condición humana. Todos lo experimentamos. Lo que distingue a quienes avanzan de quienes se estancan es su relación con ese dolor. Quienes se resisten, sufren. Quienes aceptan, evolucionan. Para sanar de verdad, el primer paso es cesar la guerra contra la vida. Acepte lo ocurrido, lo inmutable, y céntrese en lo que sí puede cambiar. Lo que rara vez se menciona sobre liberarse del sufrimiento. Al aplicar este principio, usted mismo descubre algo increíble. La mayor parte de su angustia no provenía del evento, sino de su aferramiento al dolor. Una relación fallida que dolió años. No fue solo la ruptura, fue su negativa a soltar. Una traición que no superó. No fue solo el acto, fue su apego al rencor. Una oportunidad perdida que lo paralizó. No fue solo la pérdida, fue su obsesión con el ¿qué hubiera sido? Al soltar la resistencia, al dejar de batallar con la realidad, el sufrimiento se disipa. No instantáneamente, pero deja de alimentarlo
y con el tiempo se convierte en aprendizaje, no en lastre. Pero ¿por qué seguimos cayendo en la misma trampa incluso sabiendo esto? La respuesta yace más profundo de lo que imagina. En el siguiente punto, exploraremos cómo su mente inconsciente está diseñada para repetir estos ciclos dolorosos sin que usted mismo se dé cuenta. Descubrir esto le revelará un poder sobre su vida que nunca sospechó. Siga atento, porque desvelaremos por qué su mente se aferra al sufrimiento y cómo romper ese patrón definitivamente. 2. Su inconsciente está programado para hacerlo sufrir repetidamente. Si piensa que el sufrimiento es algo externo que simplemente le acontece, es hora de despertar a una realidad que pocos revelan. Usted mismo lo está perpetuando sin saberlo. No por masoquismo, sino porque su inconsciente está configurado para mantenerlo anclado en el mismo tipo de dolor. Carl Jung fue brutalmente honesto. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto implica que el dolor recurrente no es mala suerte, ni odio cósmico, ni un universo conspirando en su contra. Es la repetición automática de patrones emocionales y mentales arraigados en usted mismo. La trampa invisible del inconsciente. Su mente subconsciente opera como un programa instalado desde la infancia. Si creció en un entorno donde aprendió que amar equivale a sufrir, que el abandono es seguro o que el mundo es hostil, esas creencias se grabaron a fuego en su sistema. Lo que nadie le dice es que su inconsciente no persigue su felicidad, sino lo que le resulta familiar. Por eso, aunque conscientemente desee escapar del sufrimiento, una parte suya sigue atrayendo las mismas vivencias dolorosas. ¿Se da cuenta de que siempre acaba en relaciones dañinas? ¿Nota cómo sabotea o pierde lo bueno que le llega? ¿Siente que tropieza siempre con la misma piedra, jurando que esta vez será distinto? No es casualidad, es su inconsciente repitiendo su guión conocido. El autosabotaje emocional. ¿Por qué sigue eligiendo lo que lo daña? Si de niño asoció amor con abandono, hoy, inconscientemente, se sentirá atraído por personas que le generen esa misma sensación. No porque anhele sufrir, sino porque su mente busca validar su programación original. Si vivió rechazo o humillación infantil, es probable que hoy evite oportunidades por miedo a revivirlo, prefiriendo la seguridad de lo conocido, aunque implique permanecer en el dolor. Y lo peor, mientras no haga consciente este patrón, lo repetirá indefinidamente, creyendo que es su destino. La gente se lamenta. Siempre atraigo al mismo tipo de persona. Siempre acabo igual. La vida siempre me juega la misma pasada. Pero no es la vida. Es usted mismo repitiendo el patrón interno. ¿Cómo romper el patrón de sufrimiento inconsciente? Aquí está la clave. No puede cambiar lo invisible. Si de verdad quiere quebrar el ciclo del dolor, lo primero es identificar el patrón recurrente. Hágase estas preguntas cruciales. ¿Cuál ha sido la emoción predominante en mi vida? ¿Rechazo? ¿Abandono? ¿Traición? ¿Frustración? ¿Miedo? ¿En qué tipo de relaciones o situaciones termino una y otra vez? ¿Qué narrativa interna sobre mí mismo y el mundo me mantiene anclado en el sufrimiento? Al hallar las respuestas, usted mismo se enfrenta a una verdad impactante. El sufrimiento no viene de fuera, es una proyección interna que repite sin cesar. El momento del cambio radical. Romper el ciclo no significa erradicar la tristeza o la frustración para siempre. Significa dejar de ser prisionero de un patrón automático. En el instante en que se vuelve consciente de su programación inconsciente, usted mismo deja de ser su marioneta. No puede evitar el dolor existencial, pero sí puede evitar perpetuarlo. Puede elegir conscientemente en lugar de reaccionar en piloto automático. Si este contenido le está aportando valor,
Asegúrese de estar suscrito y active las notificaciones para no perderse futuras revelaciones en Encuentra tu fuego interior. Ahora profundizaremos en el rol crucial del ego para mantenerlo atrapado y qué hacer para desarmarlo antes de que siga saboteando su vida. Comprender esto es el siguiente paso para recuperar verdaderamente el control. Tercero, el ego se nutre de su sufrimiento y lo perpetúa. Si su meta es romper el ciclo del dolor emocional, debe comprender algo fundamental. Su ego es el mayor impedimento en su camino hacia la sanación. El ego es esa voz interna que le susurra que tiene razón en sentirse herido, que el mundo es injusto con usted, que otros deben cambiar para que usted sane. Pero aquí reside la verdad brutal. El ego no desea su sanación, porque sin su sufrimiento, él pierde su razón de ser. Carl Jung afirmó: la mente que crea el problema no puede ser la misma que lo resuelva. Y el ego es precisamente esa mente creadora de su sufrimiento. Intentar sanar desde el ego solo refuerza el mismo dolor del que pretende escapar. Como el ego sabotea su sanación. El ego es taimado. No le dice abiertamente que quiere mantenerlo sufriendo. En cambio, lo convence de tener motivos justificados para seguir así. Lo aferra al pasado, repitiendo incansablemente lo que le hicieron, cómo lo traicionaron, cuán injusta fue la vida. Le hace creer que rumiar esto le otorga poder, cuando en realidad solo lo mantiene encadenado al mismo dolor. Lo lleva a identificarse con su sufrimiento. Sin darse cuenta, usted mismo empieza a definirse por su dolor. Soy alguien a quien siempre traicionan. A mí siempre me abandonan. Siempre me ocurre lo mismo. Al hacerlo, consolida esa identidad en su psique. Lo convence de que el problema es externo. El ego le dice que la culpa es del otro, que la vida le debe algo, que las circunstancias tienen que cambiar para que usted se sienta bien. Es la trampa perfecta, siempre esperando algo ajeno para sanar en lugar de asumir su propio poder. El ego prospera en el conflicto, la comparación, las heridas abiertas que él mismo se encarga de reabrir. La trampa del victimismo, como el ego lo mantiene debilitado. Una de las tácticas más sutiles del ego es el victimismo. Atrapado ahí, usted mismo cree que todo lo malo es culpa ajena o del destino. Aunque parezca una autoprotección, en realidad es una renuncia a su poder personal. Si cree no tener control, nunca actuará para cambiar su situación. Y eso es precisamente lo que el ego busca, mantenerlo pequeño, indefenso, atrapado. Pero aquí viene la verdad más cruda. Nadie vendrá a rescatarlo. No importa cuánto sufra, se queje o culpe. La única persona capaz de romper el ciclo es usted mismo. ¿Cómo desmantelar al ego y recuperar el control? El primer paso es reconocer que el ego no es usted. Usted no es su sufrimiento, ni su pasado, ni esa voz interna victimista. El ego quiere que se aferre al dolor para mantenerse vivo, pero en el momento en que deja de alimentarlo, se debilita y pierde su dominio. Aquí 3 estrategias para empezar a romper su yugo. Observe la voz en su cabeza. Cuando el ego le recuerde heridas o injusticias, simplemente obsérvelo. No se identifique. Reconozca que no es usted, solo un programa mental repetitivo. Deje de alimentar la narrativa del sufrimiento. Cada vez que repasa mentalmente la ofensa, cada vez que cuenta la misma historia de dolor, refuerza la herida. Pregúntese, ¿esta historia me da poder o me debilita? Si lo debilita, suéltela. Haga lo contrario de lo que el ego dicta. El ego quiere reacción, ofensa, quedarse atrapado. Cuando usted mismo elige responder con calma, desapego, aceptación, rompe su poder. Y lo que sucede cuando deja de luchar contra la realidad es algo que la mayoría ignora por completo y que exploraremos a continuación. El momento en que el ego pierde el control.
Al empezar a ver al ego por lo que realmente es, algo increíble ocurre. Deja de controlarlo. Pierde la necesidad de aferrarse al dolor, de buscar validación externa, de sentirse víctima. Y en ese instante, usted mismo comprende algo brutalmente poderoso. El sufrimiento nunca residió en el hecho, sino en su interpretación. El dolor fue real, pero la historia tejida por el ego fue lo que lo mantuvo prisionero. Ahora exploraremos una de las verdades más impactantes sobre la sanación. El dolor no se va luchando contra él, sino abrazándolo de una forma radicalmente distinta. Comprender esto le mostrará que la sanación no es una meta futura, sino una experiencia presente. Cuarto, deje de resistir el dolor. Lo que resiste, persiste. Si hay una lección mal aprendida desde la infancia, es que el dolor emocional debe evitarse, reprimirse o negarse. Nos bombardearon con «no llores, sé fuerte, no le des importancia». Sin darnos cuenta, aprendimos a combatir nuestro propio sufrimiento en lugar de comprenderlo. Pero aquí está la realidad que pocos comparten. Lo que resiste, persiste. Intentar huir del dolor solo lo intensifica. Cuanto más lo reprime, más lo controla desde las sombras. Cuanto más se niega a sentirlo, más se arraiga en su mente y cuerpo. Carl Jung lo captó magistralmente. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que la sanación no viene de ignorar el sufrimiento, sino de encararlo directamente. El ciclo destructivo de resistir el dolor. Piense en esto. Si alguien lo empuja, su instinto es devolver el empujón. Lo mismo ocurre con el dolor emocional. Cada vez que siente tristeza, ira o angustia y trata de deshacerse de ellas a la fuerza, solo les da más poder. Reprime lo que siente. No quiere llorar ni mostrarse vulnerable, así que se dice que todo está bien, aunque no sea cierto. Pero el dolor se acumula en su interior. Se distrae compulsivamente. Se refugia en el trabajo, el móvil, las redes sociales, cualquier cosa para evadir el vacío interior. Pero en la soledad, todo regresa con más fuerza. Busca culpables. El ego lo convence de que el problema está fuera. La persona que lo hirió, la vida injusta. Mientras siga enfocado en culpar, nunca mirará hacia adentro para sanar. Este es el círculo vicioso que atrapa a tantos. No es el dolor en sí lo que nos destruye, es nuestra resistencia a él lo que lo vuelve insoportable. El poder de aceptar el dolor en lugar de rechazarlo. Aquí reside la clave para romper el ciclo. Deje de oponerse al dolor y empiece a experimentarlo conscientemente. Suena paradójico, pero es la única vía real de liberación. En lugar de huir, permítase sentir. En lugar de reprimir, observe sin juicio. Si siente tristeza, sumérjase en ella. Si siente rabia, no la niegue, obsérvela. No se trata de actuar impulsivamente, sino de permitirse experimentar la emoción sin resistencia. Y aquí viene lo más sorprendente. Al hacer esto, al entregarse realmente al sentimiento sin intentar cambiarlo o suprimirlo, el dolor comienza a perder su control sobre usted mismo. El principio de la impermanencia. Nada dura eternamente. Una de las verdades más liberadoras es que todo es transitorio. Ninguna emoción es permanente, ningún sufrimiento es para siempre, pero al resistirse al dolor, lo alarga innecesariamente. Carl Jung destacó la importancia de la transformación interna, y la impermanencia es crucial en ella. El dolor, como el placer, es temporal. No lo define ni perdurará eternamente. Piense en su último momento difícil. Sintió que nunca acabaría, pero aquí está usted mismo, con nuevas experiencias y perspectivas. Lo mismo sucederá con cualquier dolor actual. También pasará. ¿Cómo practicar la aceptación radical del dolor? Si realmente desea dejar de ser esclavo de su sufrimiento, aquí hay 3 pasos aplicables desde ya.
Deje de juzgar su dolor. En vez de preguntarse, ¿por qué me siento así? O ¿cuándo acabará? Simplemente permítase sentir sin etiquetas. No es bueno ni malo, solo una experiencia presente. Obsérvelo en su cuerpo. Ante la ansiedad, la ira o la tristeza, no se quede atrapado en la narrativa mental. Esto es injusto. Lleve su atención al cuerpo. ¿Dónde siento esto? ¿Cómo se manifiesta físicamente? Solo obsérvelo, sin luchar. Respire a través de la emoción. En lugar de apretar los dientes y aguantar, respire hondo y permita que la emoción fluya. No necesita hacer nada más, solo estar presente con lo que siente. Cuando aprende a aceptar el dolor en vez de resistirlo, algo increíble sucede. Se da cuenta de que no tiene poder real sobre usted mismo. No desaparecerá al instante, pero su dominio se quebrará. En ese momento, en lugar de víctima, se convierte en alguien capaz de atravesar el sufrimiento con madurez y fortaleza. Su verdadero poder reside en aceptar lo que es, no en luchar contra ello. La mayoría pasa la vida huyendo del dolor, sin ver que la única liberación es afrontarlo. Y al hacerlo, al dejar de resistir y simplemente experimentarlo con plena conciencia, usted mismo descubre algo asombroso. El dolor no es el enemigo. El sufrimiento no está aquí para destruirlo, sino para transformarlo. Una vez que lo comprende, deja de temerle. Y esto nos lleva al siguiente nivel, del cual hablaremos en el próximo video aquí en Encuentra tu fuego interior, así que asegúrese de estar suscrito. Ahora exploraremos cómo convertir su dolor en poder, porque una vez que deja de luchar, puede usarlo como herramienta para un crecimiento inimaginable. 5. Transforme su dolor en poder. El proceso alquímico de la sanación. Llegados a este punto, usted mismo ya sabe que resistirse al dolor lo agiganta, que evitarlo lo profundiza y que aceptarlo es el primer paso liberador. Pero existe algo aún más potente que puede hacer con su sufrimiento: convertirlo en su mayor fuente de fortaleza. Carl Jung lo explicó como nadie al hablar de la alquimia interior. Antiguamente, los alquimistas buscaban transmutar plomo en oro. Jung descubrió que la verdadera alquimia era psicológica y espiritual. El plomo simboliza nuestro dolor, miedos y heridas profundas. El oro representa la sabiduría, madurez y fortaleza que obtenemos al usar ese dolor para crecer. Por tanto, la pregunta no es cómo esquivar el sufrimiento, sino cómo utilizarlo para forjar una versión más fuerte, sabia y libre de usted mismo. El poder oculto del dolor. Una llamada al despertar. Piénselo. Las personas más fuertes que conoce, aquellas con una profunda sabiduría vital, no llegaron ahí por tener una vida fácil. Lo lograron porque atravesaron el fuego del sufrimiento y emergieron transformadas. Cada experiencia dolorosa es una oportunidad para despertar, para dejar atrás quien fue y convertirse en alguien más consciente, resiliente y conectado con la realidad. Jung describió la noche oscura del alma, un periodo donde enfrentamos nuestro mayor sufrimiento, pero también nuestra mayor oportunidad de transformación. Es ese momento en que siente que todo se desmorona, cree no poder más. El dolor parece insoportable, pero si en lugar de resistir, se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este dolor para crecer? Drenia, entonces, deja de ser víctima y se convierte en el alquimista de su propia vida. De la destrucción al renacimiento, cómo el dolor forja una nueva versión de usted. Cada vez que atraviesa una pérdida, traición o desilusión profunda, algo en usted mismo muere. Pero lo que la mayoría no comprende es que esa muerte es necesaria. Es la muerte de ilusiones, expectativas falsas, de la identidad obsoleta. Y tras cada muerte viene un renacimiento, la oportunidad de reconstruirse más fuerte y auténtico.
Si mira su pasado, verá que los momentos más definitorios no fueron los felices, sino aquellos donde tuvo que enfrentar la adversidad y superarla. Ese es el proceso de transformación. El dolor lo deconstruye, rompe sus creencias sobre usted mismo y el mundo. Lo obliga a mirarse al espejo, a confrontar lo ignorado, las partes de usted mismo que prefería no ver. Le da la opción, quedarse atrapado o evolucionar. La decisión es suya, cómo usar el dolor para fortalecerse en lugar de debilitarse. Aquí, un método práctico para transmutar cualquier dolor en poder. 1. Cambie su mentalidad. El dolor no es un castigo, es una iniciación. Quienes ven el sufrimiento como injusticia se estancan en la amargura. Quienes lo ven como proceso de transformación, emergen fortalecidos. Cada dificultad es una prueba vital para enseñarle algo. En lugar de ¿por qué a mí?, logra pregúntese, ¿qué intenta enseñarme esta experiencia? 2. Convierta su historia en su poder. Observe a quienes han superado dolores extremos y los usan como fuente de impacto. Los rechazados que aprendieron a validarse, los traicionados que aprendieron a confiar en su intuición, los que tocaron fondo y descubrieron una fuerza insospechada. Su historia es suya. Lo que haga con ella depende enteramente de usted mismo. 3. Use el dolor como combustible para sus metas. El dolor puede destruirlo o impulsarlo. Usted mismo elige la dirección. Si alguien lo hirió, en lugar de anclarse en el rencor, úselo como motivación para crecer. Si siente que la vida fue injusta, demuestre que puede superar cualquier obstáculo. Si una pérdida lo dejó vacío, llénese con un propósito mayor. Las personas más exitosas no llegaron ahí por ausencia de sufrimiento, sino porque lo usaron como motor para ir más allá. La prueba final: convertir el dolor en sabiduría. Cuando ha atravesado el sufrimiento y aprendido de él, algo asombroso ocurre. Se vuelve inmune a muchas cosas que antes lo afectaban. Deja de reaccionar a la negatividad ajena, comprendiendo que sus proyecciones no son suyas. Pierde el miedo al dolor, sabiendo que puede atravesarlo y salir fortalecido. Se convierte en una persona con una presencia imponente, porque ha transitado la oscuridad y encontrado su propia luz. Esto es lo que Jung llamó individuación, el proceso de convertirse en quien realmente es, sin máscaras, miedos ni dependencias externas. Al llegar a este punto, el ciclo del dolor emocional se rompe. Ya no se define por su sufrimiento, no necesita evitarlo ni temerlo. Simplemente lo usa como un maestro para seguir evolucionando. Y entonces, usted mismo se da cuenta de algo increíble. El dolor no lo hizo más débil, lo hizo invencible. El cierre. La decisión está en sus manos. Ahora lo sabe. El dolor no es algo a evitar. Es la chispa que puede encender su mayor transformación. Tiene dos opciones: seguir atrapado en el sufrimiento, resistiéndose, sintiéndose víctima, o usarlo como trampolín para convertirse en alguien más fuerte, sabio e imparable. Solo una de estas opciones le dará libertad. ¿Cuál va a elegir? Y dígamelo en los comentarios. Transformo mi dolor en poder, si decide romper el ciclo y usar cada experiencia difícil como escalón para su crecimiento. Porque una vez que toma esa decisión, nada ni nadie podrá detenerlo. Conclusión: elija romper el ciclo y transformar su dolor en poder. Llegados a este punto, tiene dos caminos ante usted mismo. Puede seguir permitiendo que el dolor gobierne su vida, envenenando sus pensamientos, desgastando su espíritu y limitando su potencial. O puede hacer lo que pocos se atreven: usar ese dolor como catalizador para su metamorfosis. Carl Jung fue claro: no puede despertar sin antes haber tocado fondo. Ahora que comprende la verdad tras el sufrimiento, usted mismo tiene el poder de decidir qué hacer con él. El ciclo del dolor solo se quiebra cuando toma el control. Cuando,
en lugar de permitir que el sufrimiento lo defina, lo convierte en el combustible que lo impulsa a evolucionar. Cuando comprende que todo lo atravesado no fue un castigo, sino una iniciación. El dolor solo tiene poder sobre usted mismo si sigue resistiéndose. Escriba ahora mismo en los comentarios: transformo mi dolor en poder, si elige ser la persona que toma las riendas de su destino, en lugar de ser controlada por su sufrimiento. Porque una vez que toma esa decisión en encuentra tu fuego interior, nada ni nadie podrá detenerlo. Si llegó hasta aquí, está listo para cambiar su vida. Pero esto es solo el principio. Mire el siguiente video que aparece en pantalla. Lo dejará sin palabras y lo ayudará a profundizar aún más en este camino de transformación. Haga clic ahora. Dele me gusta a este video si le aportó valor. Suscríbase y active las notificaciones para no perderse el contenido que realmente puede cambiar su forma de ver la vida. Nos vemos en el próximo video.